Seguimos con el primer credo que está en sus libros en la página 12. Sin embargo, anoche descubrí unas pequeñas discrepancias con el texto que quiero que tengan. Obviamente había diferentes versiones de los credos y aquí en la hoja que les di tengo la versión que vamos a estar utilizando tanto del credo, antiguo credo romano, como el credo así llamado de los apóstoles. Primero vamos a hablar de la historia del credo y luego vamos a analizar un poco lo que es el texto, el contenido del credo. Probablemente el antiguo credo romano empezó a tomar forma en el siglo II. Pero la evidencia más importante que tenemos es del comentario sobre los símbolos apostólicos por el presbítero Tiranio Rufino de Aquilea. Y Aquilea está en la parte más oriental de Italia. Está por el mar Adriático y está ahí por el extremo más oriental. Y debemos tener cuidado aquí porque cuando hablamos del credo, antiguo credo de los romanos, obviamente ya tenemos las preguntas interrogativas y no es muy difícil invertir las preguntas en declaraciones. Entonces por eso podemos decir que probablemente ya era un credo declarativo en el siglo II. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia escrita de su existencia hasta él escribió en 404, más o menos. Y él estuvo comparando, en lo que escribió, estuvo comparando el credo en uso en Roma y el credo en uso en Aquilea. Y él no escribió ninguno de los credos. Sin embargo, los eruditos han ido y como reconstruyendo los dos credos usando sus comparaciones. O sea, digamos, él dice, pues en Roma ellos dicen, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y aquí en mi pueblo decimos, creo en Dios Padre, digamos. O sea, no sé cómo sea, pero es un ejemplo. Y luego los eruditos toman estos comentarios y reconstruyen el texto del credo. El credo era conocido antes de esas fechas, porque en Marcelo de Capadocia, y aquí este es de la iglesia oriental, y Marcelo de Capadocia, Asia Menor, él incluyó algo muy similar al antiguo credo romano en una carta que él había escrito al obispo Julio de Roma. Entonces el obispo Marcelo escribió al obispo de Roma, y lo que pasó es, Marcelo fue excomulgado por la iglesia oriental porque había mucha controversia allá, y él quería apoyo del obispo de Roma para que lo reinstituyeran. Entonces, muy astuto, parece que lo que hizo fue, escribió una carta al obispo de Roma, y él dijo al papa, si quieren decirlo así, o al obispo de Roma, diciendo, mi creencia es esta. Y luego, muy astutamente, él citó el antiguo credo romano, que obviamente iba a caer bien con el obispo de Roma. O sea, muy astuto. Y funcionó, porque luego el obispo de Roma escribió a los obispos orientales diciendo, oigan, o sea, Marcelo es ortodoxo, Marcelo está bien, su doctrina es muy buena, yo apruebo su doctrina, recíbanlo otra vez. Pues funcionó. Pero lo importante para nosotros es que esto fue en el año 340. Entonces ya, o sea, tenemos la mención aquí, pero podemos prefechar la existencia por 60 años por lo menos. Entonces, y también podemos decir que fue conocido no solamente en Roma, sino también en el Oriente, en la parte oriental griega de la iglesia. Y ahora, esto es algo de su historia. Ahora vamos a tomar la hoja y ver algo de su enseñanza.
Y pueden tomar las preguntas interrogativas y ver que estas son las respuestas, o sea, corresponde un alto porcentaje. Bien, primer artículo, Dios Padre Todopoderoso. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Probablemente nosotros estamos acostumbrados a este lenguaje, ¿no es cierto? Por el credo de los apóstoles. Pero a veces decimos las palabras sin pensar en lo que podrían significar. Entonces vamos a pensar un poco en lo que es Dios Padre Todopoderoso. Primero, ¿cómo dividimos estas palabras? ¿Quiere decir Dios Padre, que es todopoderoso? ¿O quiere decir Dios, el Padre Todopoderoso? Entonces, no es muy sencillo decidir entre diferentes opciones, pero probablemente en el contexto original lo que querían afirmar era que Dios Padre es todopoderoso. ¿Ok? No es que Dios sea un Padre todopoderoso. O sea, la distinción es mínima, pero o sea, estamos tratando de asignar este adjetivo y probablemente es Dios Padre es el Todopoderoso. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el énfasis de Todopoderoso? Había otra palabra que era como todo, no sé exactamente cómo era esto es pantocrator en griego, y había otro pantodunamis. Y pantodunamis podría decir que tiene todo el poder. Pero pantocrator tenía que ver más bien con su gobierno, con su actividad. Y probablemente el énfasis aquí es que es el todo gobernador. O sea, no tanto que él teóricamente pueda hacer lo que quiera. Sin embargo, Él es el gobernador poderoso sobre su universo. Y otra pregunta aquí es ¿cuál es el significado de Padre? Y a lo mejor ni lo pensamos mucho, pero hay tres opciones. Está enfatizando que es Padre del Hijo, o sea, de Jesús. Está enfatizando que Él es Padre de los cristianos. O está enfatizando que Él es el Padre, en un sentido figurativo, del universo, en sentido de ser fuente de todo el universo. Entonces, es una frase que decimos con mucha facilidad, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, pero ¿cuál es el énfasis? O más bien, ¿cuál era el énfasis original? Y obviamente es difícil determinar con exactitud. Sin embargo, por lo menos Kelly argumenta de que esta opción, que para nosotros a lo mejor sería lo menos probable, o sea, lo menos obvio, pero que esta opción va con la idea de Todopoderoso, que Él es, como siendo el Padre en la Trinidad, Él es la fuente de todo el universo y Él gobierna poderosamente todo lo que es suyo. Sin embargo, no están excluidas estas ideas de que eres Padre de Jesucristo y Él es el Padre de los creyentes. El primer artículo es bastante sencillo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahora, el segundo artículo, como ya mencionamos, es la declaración de Jesucristo, luego rellenado con el contenido cristológico de la Biblia. Y dice, y aquí el texto que les imprimí en sus libros y el texto que acabo de darles con estas hojas, la única diferencia es esta. En la versión impresa en el libro dice, y en Jesucristo, y en esta versión dice, en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es más original. Jesucristo eventualmente llegó a ser como el nombre del Salvador, ¿no? Pero originalmente Cristo no era apellido, no era parte de su nombre, más bien era el título. Entonces, esta versión que estoy dándoles en esta hoja es un poco más original, porque la idea era Cristo y su nombre es Jesús. Yo creo en el Cristo, en el Mesías, y su nombre es Jesús. Y
Nuestro Señor no necesita explicación, es lenguaje bíblico, viene de las muchas declaraciones, Jesucristo es el Señor. Hijo también es muy prominente en el Nuevo Testamento, ya vimos esto, tú eres el Hijo de Dios, entonces no necesita mucha explicación. Pero la palabra único a lo mejor requiere algo de explicación, porque es el Hijo único. Porque en un sentido no es cierto, porque en la Biblia sabemos que Dios adopta a todos los creyentes como hijos e hijas. Entonces, ¿cuál es el énfasis aquí de único? Vamos a ver más adelante que en el credo niceno salió de controversias. El antiguo credo romano y el credo de los apóstoles no salieron tanto de controversias. Sin embargo, podemos ver que están anticipando y excluyendo de antemano ciertos errores de pensamiento. En 8 días, si Dios permite, vamos a estudiar el credo niceno, que está en contra de ciertas herejías. Pero había diferentes ideas en cuanto a lo que era y quién es Jesucristo. Algunas ideas como Dios Padre adoptó al hombre Jesucristo, al hombre Jesús, como su hijo. Entonces llegó a ser hijo de Dios por adopción. Cosas así, adopcionismo. Pero aquí, su único hijo probablemente está reflejando el lenguaje que está en el Evangelio de Juan, donde habla del hijo unigénito, enfatizando que Jesucristo es eternamente hijo de Dios. Y no digo que esté contrarrestando la herejía de adopcionismo, porque es más temprano, es muy temprano este documento del antiguo credo romano. Sin embargo, está preveniendo un malentendido. Entonces, no es un documento tan controversial, pero tiene elementos que más adelante tomarían más importancia en las controversias. No sé si esto esté claro o no, pero probablemente único está enfatizando la preexistencia del Hijo, como en el Evangelio según Juan. El resto de la historia aquí en la parte cristológica no requiere explicación, porque es la carrera de Jesús, la carrera terrenal de Jesús. Dice, nació del Santo Espíritu Santo y la Virgen María. Fue crucificado bajo Poncio Pilato y enterrado. Al tercer día Él se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Lo único que quiero mencionar de esta sección es la falta de precisión en cuanto a la concepción y el nacimiento de Jesús. Dice simplemente, quien nació del Espíritu Santo y la Virgen María. No explica el papel del Espíritu, no explica el papel de la Virgen. Nada más, muy imprecisamente dice, nació del Espíritu y la Virgen. Entonces, el tercer artículo dice, y en el Espíritu Santo. Y es el único miembro de la Trinidad que no tiene más explicación aquí. Padre, ¿quién es? Es Dios Padre Todopoderoso. El Hijo es el único Hijo, nuestro Señor, y luego mucha explicación. El Espíritu Santo es simplemente, yo creo en el Espíritu Santo. Y a esta edad, en el desarrollo de la Iglesia y su doctrina, la persona del Espíritu no había recibido mucha atención. Era más adelante. Entonces aquí, a esta temprana edad, era suficiente simplemente decir, yo creo en el Espíritu Santo. La pregunta aquí es, ¿qué tienen que ver? ¿Por qué agregaron otros elementos a este tercer artículo? ¿Por qué en el caso del Espíritu agregaron la Santa Iglesia, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne? Parece que un poco inelegante, como misceláneo al final, ¿no? O sea, el Espíritu Santo se menciona y luego misceláneo, otras cosas que creo. Probablemente la conexión es la misma conexión que hacemos en la teología reformada, porque cuando hablamos de la aplicación de la redención, hablamos de neumatología, o sea, la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos hablando del llevar a cabo
la salvación que Cristo compró, enfatizamos el Espíritu, el neuma. Y aquí, la Santa Iglesia, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne es el llevar a cabo la aplicación de lo que Cristo hizo. Y esta es obra del Espíritu Santo. Y probablemente esta es la conexión. Yo creo en el Espíritu Santo, podríamos hacer paráfrasis, que vive y anima la iglesia, que comunica el perdón de los pecados y que participará en la resurrección de la carne. Algo así. Que está enfatizando que el Espíritu, no tanto quién es, porque no era tanta preocupación en este momento quién es, sino qué hace. ¿Y qué hace? Él es el que está con nosotros haciendo estas cosas en la iglesia, en nuestras vidas. Bien. Este es el antiguo credo romano. Ahora vamos a hablar del famoso credo de los apóstoles. Este es el credo probablemente mejor conocido en el occidente y estamos brincando el credo niceno en este momento para seguir la familia del antiguo credo romano. Porque el credo de niceno es otra familia. Y el antiguo credo romano y el credo de los apóstoles es como padre e hijo, o nieto, o bisnieto, o algo así. Pero el credo niceno tiene otro desarrollo porque se desarrolló en el oriente, mientras que estos credos se desarrollaron, el romano y de los apóstoles, en el occidente. Entonces estamos pasando por el momento del credo niceno, adelantando históricamente, cronológicamente, y luego en 8 días regresar con el credo niceno. La primera mención de esta palabra o esta frase, credo de los apóstoles, fue también en, fue en el Sínodo de Milán en 390. Escribieron los del Sínodo de Milán al Papa o del Obispo de Roma, Ciricio, y ellos mencionaron el Symbolum ¿cómo es? Apostolorum. Hasta la fecha hablamos de los símbolos de la fe. Y la verdad no sabemos por qué se llaman símbolos. O sea, señales, o sea, la verdad no es muy claro, pero esto llegó a ser el credo de los apóstoles. Entonces, esta es la primera mención de una frase semejante. Ahora, regresando con Rufino, que acabamos de mencionar, en 404, él reportó una tradición. Y él decía, él reportó, no inventó, él reportó una tradición que ya existía, de que antes, más bien después de la ascensión de Jesucristo, los apóstoles se reunieron y se pusieron de acuerdo con un credo. Y que, porque ellos iban a empezar sus viajes misioneros, a lo mejor iban a morir, a lo mejor no iban a verse otra vez, iban a cubrir el mundo conocido y querían estar de acuerdo con lo que predicaban. Entonces era conveniente tener un credo en común. Y según esta leyenda, cada apóstol contribuyó un artículo. Y voy a decirles más o menos cómo iba esta cosa. 10 días después de esto, está en Kelly, página 3. 10 días después de la ascensión, se reúnen ahí y luego Pedro dice: yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y Andrés dice: y en Jesucristo, su Hijo, nuestro único Señor. Y luego Santiago agrega: quien fue concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Juan
sufrió bajo Poncio Pilato, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la tradición que reportó Rufino. Y fue antes de Rufino, nada más reportó. Y esta tradición llegó a ser creída en la iglesia occidental hasta la edad medieval. Por eso, pues se llama el credo de los apóstoles, porque ellos lo escribieron según la tradición. La primera vez que fue atacada o cuestionada esta tradición fue en el concilio de Florencia en 1438 a 45. Y esta tradición, más bien este concilio, parte de su propósito era reunir la iglesia oriental y la iglesia occidental, porque hubo una división en 1056. Entonces, querían reunir la iglesia. Y los occidentales, ya llamados católicos romanos, ellos presentaron este credo de los apóstoles. Los obispos orientales confesaron ignorancia de algún credo escrito por los apóstoles. Y ellos decían que si hubiera existido, habría aparecido en el libro de los Hechos. Ahora, yo les pregunto, ellos tienen muchas otras tradiciones que no aparecen en el libro de los Hechos. Me gustaría que aplicaran ese argumento contra algunas de sus propias tradiciones que ellos dicen que son apostólicas. Pero ellos aplicaron, los orientales aplicaron ese argumento contra los católicos romanos. Algunos eruditos del Renacimiento, entre ellos el primero fue Lorenzo Valla. Él va a jugar un papel importante en desacreditar algunas cosas que la iglesia romana decía, una de las cuales fue esta cuestión, esta tradición sobre el origen del credo de los apóstoles. Él y luego otro cuestionaron, ellos eran eruditos del Renacimiento, humanistas, y ellos querían ver la evidencia. Los humanistas, su lema era ad fontes. Ad fontes, vamos a las fuentes. Muéstrenme la información primaria, las fuentes primarias, y no hay para esta tradición. Entonces él empezó a desacreditar. El poder de la iglesia era tal que él tenía que arrepentirse y retractar lo que había dicho, pero pues forzado, ¿no? O sea, no tanto por convicción. Y luego empezó la Reforma Protestante. La iglesia estaba entretenida con muchos otros problemas. Entonces, hasta los 1600 siguió el ataque sobre esa tradición. Y hoy en día se considera una leyenda fabricada. Pero es una leyenda de mucha importancia. ¿Por qué? Porque vemos en la iglesia católica romana de los primeros siglos, la verdad no es correcto hablar de la iglesia católica romana, porque empezó a tomar forma más después. Podemos decir la antigua iglesia, tanto occidental como oriental, todas sus tradiciones, todas sus doctrinas querían trazar una línea directa con los apóstoles. Y la verdad es que inventaron leyendas para apoyar esas aseveraciones, de que lo que hacemos aquí es apostólico, lo que enseñamos aquí es apostólico, etc. Entonces querían tener sanción apostólica por todo lo que decían y que hacían. Y es una evidencia fuerte de esa tendencia, pero es una leyenda sin ninguna base histórica. Bien. Sin embargo, debo decir esto. El credo de los apóstoles, que a pesar de desacreditar la leyenda, disfruta de mucha popularidad. Es aceptado entre los católicos romanos, los anglicanos y también muchos protestantes confesionales. Era muy importante para Martín Lutero, también Juan Calvino lo tuvo en alta estima, y la iglesia oriental, que desconocía ese credo,
ya lo reconoce como una expresión legítima de la fe cristiana. Y hubo una reunión ecuménico en el cual hasta los orientales participaron en el credo de los apóstoles. Entonces, disfruta de mucha popularidad y aceptación a pesar de no ser apostólico en el sentido de ser escritos por ellos. Hay un texto recibido, y el cambio que hice entre lo que está en sus libros y esta hoja es que aquí tenemos lo que se llama el texto recibido, el textus receptus, texto recibido. Y el origen del texto recibido es imposible determinar con determinación. Esto es lo que es el texto recibido, como considerado el texto más, que será sólido, con más testimonio antiguo, pero no sabemos de dónde vino. Kelly tiene unas teorías que se me hacen bien fundadas, aunque no soy experto en esta área, tengo que tomar mucho de lo que dice como, pues él es el experto, pero él interactúa con otros eruditos y argumenta muy bien su conclusión. Kelly defiende la idea de que esta versión del credo fue desarrollado en Galia y España. Galia es la parte del Imperio Romano que incluía como el norte de Francia, parte de Alemania, un poco de pues, Suiza, un poco del occidente de Italia. ¿Okay? Entonces, Galia. Podemos pensar en los francos, o sea, los que llegaron a ser los franceses. Tribus alemanes que habían conquistado allí y ya habían sido conquistados por el Imperio Romano, ya eran parte del Imperio Romano. Pues parece que ahí el antiguo credo romano empezó a desarrollarse en esta forma. Y esta forma es la forma, podemos decir, Gala, o sea, de Galia, del antiguo credo romano. Y probablemente empezó a tomar esta forma a finales del sexto o principios del séptimo siglo. Y luego, ¿estos 500? Sí, o sea, sexto siglo, los últimos de los 500 y principios de los 600. ¿Okay? Sí. Y luego, Carlomagno, en la historia de la Iglesia vamos a ver que la Iglesia, más bien el Imperio Romano se dividió entre occidental y oriental, y el Imperio Romano occidental fue atacado por los, llamaban bárbaros, las tribus germánicas, y en el oriente tenían problemas con los musulmanes. Y básicamente desapareció, es curioso, pero el Imperio Romano desapareció en el occidente, o sea, en Roma. Entonces había un vacío de poder y el Papa llenó ese vacío de poder. Y de ahí, de Roma y otras sedes, evangelizaron a estos germánicos. Pero había como necesidad de un imperio. Entonces crearon el Santo Imperio Romano. Y el emperador del Santo Imperio Romano fue Carlomagno. El Papa lo coronó, creo que en la Navidad del año 800. Y Carlomagno era un católico muy entregado, y él hizo una campaña de educación para los sacerdotes, porque el nivel educativo de los sacerdotes era terrible, por lo general. Y también él hizo, la campaña era en como los años 811 a 813, la campaña también quería imponer una uniformidad en el culto o en la misa, la liturgia de la iglesia. Él envió una encuesta a las iglesias, a los pastores, diciendo cómo hacen sus servicios.
Y él recibió muchas respuestas y pues era para llorar, ¿no? Porque no sabían mucho, no conocían mucho y hacían muchas cosas muy diferentes, cada una. Y él quería educar y quería imponer uniformidad. Y la uniformidad que quería imponer era el rito romano, porque era por Franco. Sin embargo, él adoptó el rito romano. Entonces, sin embargo, él prefirió la forma del credo popular en Galia. Entonces, él adoptó el rito romano, pero él retenía la forma del credo en su área. Lo que es muy curioso es cómo llegó a ser este credo provincial, cómo llegó a ser el credo oficial de Roma. Esta es la pregunta realmente más interesante. Porque encontramos que en el siglo IX, o sea, en los 800, en el siglo IX, el credo niceno era el credo oficial para los bautismos en la iglesia en Roma. Y luego examinamos en el siglo XI y el siglo XII la versión gala del antiguo credo romano, lo que estamos llamando el credo de los apóstoles, era el estándar en Roma. Entonces tenemos un siglo IX, tenemos credo de niceno. Siglo XI y XII ya es el credo de los apóstoles. ¿Qué pasó en este misterioso siglo X? Lo que pasó es que el siglo X representa uno de los peores períodos de la iglesia romana, durante el cual sufría mucha ignorancia y mucha corrupción. Y los emperadores del Santo Imperio Romano, que ni eran romanos, eran francos, eran germánicos, alemanes básicamente, ellos empezaban a dominar el Vaticano, dominar la iglesia en Roma, porque la iglesia era débil, corrupta, ignorante. Entonces el emperador Otto I, él hizo una campaña para rehabilitar la iglesia romana. Y él envió clérigos alemanes a Roma para ayudar con esto. Y probablemente así llegó el credo de los apóstoles, que es la forma gala del antiguo credo romano, así llegó a Roma. Porque Roma estaba en terribles condiciones, no tenía realmente otra opción más que recibir la ayuda de estos oficiales alemanes para rehabilitar su iglesia. Entonces, aunque es un poco irónico, pero en otro sentido es muy apropiado, porque aquí los francos, los alemanes, estaban reciprocando el favor que los romanos ya les habían dado. ¿En qué sentido? Los romanos habían evangelizado a los francos siglos antes y habían entregado a los francos y otros alemanes su credo, que era el antiguo credo romano. Y ahora, siglos después, estos francos y romanos ya convertidos, estaban devolviendo el favor a su iglesia madre, rehabilitándola y entregándole, devolviéndole su propio credo, pero ahora amplificado y mejorado. Bien, yo creo que nos da tiempo de analizar un poco el credo, para terminar limpiamente con el credo de los apóstoles y luego empezar en 8 días con el credo niceno. Pueden ver que es básicamente el mismo credo con adiciones. En el primer artículo agregaron creador del cielo y de la tierra. ¿Y por qué? Probablemente la razón es esta. Ahora, en estos siglos,
la cuestión del Padre, cuando habla del Padre, empezaba a asociarse más con las ideas con las cuales nosotros estamos más acostumbrados. Padre de Jesús, Padre del Hijo y Padre de los creyentes. Como cayó como en segundo lugar la idea de Padre del universo creador, entonces convenía incluir otro renglón para enfatizar que es no solamente Padre de Jesús, Padre de los creyentes, sino también es la fuente de todo, es el Padre que es también creador del cielo y de la tierra. Esta fórmula, creador del cielo y de la tierra, fue característica de las fórmulas del Oriente y también de África. Entonces a lo mejor recibieron influencia de África y del Oriente. Ahora, el segundo artículo. Hay varias adiciones al credo, algunas de las cuales no son modificaciones importantes de doctrina y no tenemos que realmente decir nada de ellas. Podemos ver una mejora en su precisión en cuanto al papel del Espíritu Santo y el papel de la Virgen María. Porque aquí dice, antes decía simplemente que nació del Espíritu Santo y la Virgen María. Y ahora el credo de los apóstoles dice que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Y hay dos preposiciones diferentes en latín, que fue concebido del Espíritu Santo y nació ex la Virgen María. Y la traducción nuestra es por el Espíritu Santo y de la Virgen María. Es más precisa esa definición. Sin embargo, hay tres adiciones a la parte cristológica que causan confusión y problemas. Primero, descendió al infierno. Hay por lo menos tres diferentes explicaciones comunes. Una explicación, y ninguna explicación es muy satisfactoria. Una explicación es que significa lo mismo que muerto y sepultado. Lo cual puede ser, dice que en latín, que descendió al infierno. De ahí tenemos nuestra palabra infierno. Inferno puede tomarse como partes inferiores, no necesariamente hablando de partes de tormenta y de castigo. Puede simplemente estar diciendo, fue sepultado. Él descendió a donde todos los muertos van. Y hay la palabra en griego, Hades, y la palabra en hebreo, Sheol, que son palabras no muy precisas, no tan precisas como nuestra palabra infierno, donde pensamos en castigo eterno. Entonces puede ser, es una explicación que dices, significa lo mismo. Él descendió al lugar de los muertos, él fue sepultado. Pero luego la pregunta es, ¿por qué agregar un artículo, una frase completamente redundante que no dice nada? Y más bien causa confusión. Entonces, esta explicación tiene sus problemas. Es posible, pero tiene problemas. Otra explicación es que dice, y los reformados solimos decir esto, enfatiza que Jesús sufrió el infierno en la cruz, que lo que Él sufrió por nosotros es lo que nosotros merecíamos, que es el castigo eterno. Y Él lo sufrió en las 6 horas en la cruz. Teológicamente no está mal, pero el orden cronológico ya no tiene mucho sentido, porque dice, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Si tiene que ver con su sufrimiento bajo Poncio Pilato, debe estar antes, debe decir, padeció bajo Poncio Pilato, descendió al infierno, fue crucificado, muerto y sepultado. Entonces no tiene su problema también esa explicación. La tercera explicación es, entre su muerte y resurrección, Cristo visitó el infierno para llevar su triunfo ahí. Y ahora tenemos varias versiones para salvar a los santos del Antiguo Testamento, para rescatar gente
del infierno para llevar a cabo su victoria sobre Satanás, diferentes explicaciones. Y esta explicación tiene escaso apoyo bíblico. Hay un par de versículos que podrían prestarse a un entendimiento así, pero son difíciles de interpretar. Y también se presta a muchas especulaciones. Entonces, la verdad, es una frase muy, muy problemática. En el tercer artículo también hay adiciones problemáticas. Dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Antes solamente era la Iglesia, la Santa Iglesia. Ahora es la Santa Iglesia Católica. Y viene de una palabra griega, católica, y significa, como todo el mundo sabe, universal. Y es curioso, esta palabra no se ha traducido, más bien transliterada. O sea, católica no es una palabra latina, es una palabra griega, pues ya con letras latinas. Entonces significa universal. Esta palabra era muy popular en el Oriente, porque es griega. Pero la iglesia griega no se llama católica, se llama ortodoxa, pero prestaron esta palabra a la iglesia occidental, que se llama ahora la iglesia católica. Entonces es una curiosidad histórica. Siempre enfatizaba la universalidad de la iglesia. Pero ahora es curioso porque tenemos la expresión la iglesia católica romana, que es una contradicción. Porque católica es universal y romana es regional. Entonces, ahora la palabra ha tomado otro sentido que puede causar confusión. Martín Lutero afirmaba el credo, pero decía la Santa Iglesia Cristiana. Otros dicen la Santa Iglesia Universal, que es realmente el sentido de la palabra. Sin embargo, hoy en día causa confusión porque se identifica con la Iglesia romana. Bien. Otra frase difícil. La comunión de los santos. En griego, koinonia ton hagion era común en el Oriente. Koinonia, a lo mejor han escuchado esa palabra transliterada, koinonia, comunión. Y lo que quería decir en el Oriente era comunión con las cosas santas. En otras palabras, con los elementos de los sacramentos, ya que los sacramentos se desarrollaban en una forma para tratar los elementos como elementos santos, era comunión con los elementos santos. En el occidente el énfasis estaba en la comunión con las personas santas, no tanto con cosas santas, sino con personas santas, en otras palabras, con los cristianos. Es la comunión que disfrutamos entre los cristianos. Sin embargo, este concepto se prestó para apoyar la veneración de los mártires, porque la idea era, tenemos comunión no solamente entre nosotros, sino comunión con los mártires que ya murieron, los santos que ya están en el cielo, los que están por venir, que es un concepto que tiene algo de apoyo bíblico, sin embargo se prestó para el desarrollo de todo el sistema de los ahora llamados santos, no hablando solo de los cristianos, sino de los super santos, de los santos canonizados por la Iglesia occidental, y todo la veneración y la intercesión y todo esto. No digo que esto sea el significado original, pero se prestó a esa idea. Y la última cosa, pues la vida eterna, pues no hay problema ahí, es una expresión bíblica. La vida eterna asegura de que nuestra resurrección será como Jesús y no como Lázaro. Porque dice que resurrección de la carne, pero vamos a morir otra vez o no. Pobre de Lázaro, ¿no? O sea, él experimentó resurrección de la carne y luego murió. Pero aquí está aclarando, resurrección de la carne para la vida eterna. Entonces nuestra resurrección va a ser como la de Jesucristo. Bien, hemos trazado el desarrollo del credo. Eso es para resumir y concluir. El desarrollo del credo de los apóstoles así. Las fórmulas del Nuevo Testamento, primera mitad del siglo I.
las preguntas para los candidatos para el bautismo, mediados del siglo II, el antiguo credo romano, mediados del siglo II, la versión antigua del antiguo credo romano en Galia, quizás siglo III o IV, y luego la aceptación de esta versión en Roma, que es el siglo X. El antiguo credo romano no tiene mucha precisión, pero tampoco tiene frases que causen confusión. El credo de los apóstoles, a cambio, tiene más precisión en cuanto a la concepción y el nacimiento de Jesús, pero se presta a más confusión con el descenso al infierno, la palabra católica y la comunión de los santos. Y a pesar de disfrutar mucha popularidad el credo de los apóstoles, el único credo verdaderamente ecuménico es el credo niceno, que es el tema de la próxima conferencia. Antes de esas fechas, porque en Marcelo de Capadocia, y aquí esto es de la iglesia oriental, y Marcelo de Capadocia, Asia Menor, él incluyó algo muy similar al antiguo credo romano en una carta que él había escrito al obispo Julio de Roma. Entonces el obispo Marcelo escribió al obispo de Roma, y lo que pasó es, Marcelo fue excomulgado por la iglesia oriental porque había mucha controversia allá, y él quería apoyo del obispo de Roma para que lo reinstituyeran. Entonces, muy astuto, parece que lo que hizo fue, escribió una carta al obispo de Roma, y él dijo al papa, si quieren decirlo así, o al obispo de Roma, diciendo, mi creencia es esta. Y luego, muy astutamente, él citó el antiguo credo romano, que obviamente iba a caer bien con el obispo de Roma. O sea, muy astuto. Y funcionó, porque luego el obispo de Roma escribió a los obispos orientales diciendo, oigan, o sea, Marcelo es ortodoxo, Marcelo está bien, su doctrina es muy buena, yo apruebo su doctrina, recíbanlo otra vez. Pues funcionó. Pero lo importante para nosotros es que esto fue en el año 340. Entonces ya, o sea, tenemos la mención aquí, pero podemos prefechar la existencia por 60 años por lo menos. Entonces, y también podemos decir que fue conocido no solamente en Roma, sino también en el Oriente, en la parte oriental griega de la iglesia. Y ahora, esto es algo de su historia. Ahora vamos a tomar la hoja y ver algo de su enseñanza. Y pueden tomar las preguntas interrogativas y ver que estas son las respuestas. O sea, corresponde un alto porcentaje. Bien, primer artículo. Dios Padre Todopoderoso. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Probablemente, nosotros estamos acostumbrados a este lenguaje, ¿no es cierto? Por el credo de los apóstoles. Pero a veces decimos las palabras sin pensar en lo que podrían significar. Entonces vamos a pensar un poco en lo que es Dios Padre Todopoderoso. Primero, ¿cómo dividimos estas palabras? ¿Quiere decir Dios Padre, que es todopoderoso? ¿O quiere decir Dios, el Padre Todopoderoso? Entonces, no es muy sencillo decidir entre diferentes opciones, pero probablemente en el contexto original lo que querían afirmar era que Dios Padre es todopoderoso. ¿Ok? No es que Dios sea un Padre todopoderoso. O sea, la distinción es mínima, pero o sea, estamos tratando de asignar este adjetivo, y probablemente es Dios Padre es el Todopoderoso. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el énfasis de Todopoderoso? Había otra palabra que era como todo, no sé exactamente cómo era esto es pantocrator en griego, y había otro pantodunamis, y pantodunamis podría decir que tiene todo el poder.
pero Pantocrátor tenía que ver más bien con su gobierno, con su actividad. Y probablemente el énfasis aquí es que es el todo gobernador. O sea, no tanto que él teóricamente pueda hacer lo que quiera, sin embargo, él es el gobernador poderoso sobre su universo. Y otra pregunta aquí es ¿cuál es el significado de Padre? Y a lo mejor ni lo pensamos mucho, pero hay tres opciones. Está enfatizando que es Padre del Hijo, o sea, de Seguimos con el primer credo, que está en sus libros en la página 12. Sin embargo, anoche descubrí unas pequeñas discrepancias con el texto que quiero que tengan. Obviamente había diferentes versiones de los credos y aquí en la hoja que les di, tengo la versión que vamos a estar utilizando tanto del credo, antiguo credo romano, como el credo así llamado de los apóstoles. Primero vamos a hablar de la historia del credo y luego vamos a analizar un poco lo que es el texto, el contenido del credo. Probablemente el antiguo credo romano empezó a tomar forma en el siglo II. Pero la evidencia más importante que tenemos es del comentario sobre los símbolos apostólicos por el presbítero Tiranio Rufino de Aquilea. Y Aquilea está en la parte más oriental de Italia. Está por el mar Adriático y está ahí por el extremo más oriental. Y debemos tener cuidado aquí porque cuando hablamos del credo, antiguo credo de los romanos, obviamente ya tenemos las preguntas interrogativas y no es muy difícil invertir las preguntas en declaraciones. Entonces, por eso podemos decir que probablemente ya era un credo declarativo en el siglo II. Sin embargo, no tenemos ninguna evidencia escrita de su existencia hasta él escribió en 404, más o menos. Y él estuvo comparando, en lo que escribió, estuvo comparando el credo en uso en Roma y el credo en uso en Aquilea. Y él no escribió ninguno de los credos. Sin embargo, los eruditos han ido y como reconstruyendo los dos credos usando sus comparaciones. O sea, digamos, él dice, pues en Roma ellos dicen, creo en Dios Padre Todopoderoso. Y aquí en mi pueblo decimos, creo en Dios Padre, digamos. O sea, no sé cómo sea, pero es un ejemplo. Y luego los eruditos toman estos comentarios y reconstruyen el texto del credo. El credo era conocido